Saludos, estimados estudiantes. Los acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda. Una vez más, feliz por estar junto a todos ustedes en el día de hoy. Ya hemos pasado por varias etapas de los temas de ecuaciones y su forma de resolución. Hoy veremos una de las formas más comunes y fáciles de resolver ecuaciones de segundo grado. Este método es resolución por factorización. Les invito a realizar conmigo este análisis tan interesante sobre la factorización que te hemos preparado el día de hoy. Ten presente que los tiempos de crisis son los que dan grandes oportunidades. Así que, a prepararnos para salir adelante. ¿Listos? ¡A trabajar! Recuerden tener a mano sus útiles: lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. En matemáticas, la factorización es una técnica que consiste en la descomposición de factores de una expresión algebraica que puede ser un número, una suma o resta, una matriz, un polinomio, entre otros, en forma de producto. Existen distintos métodos de factorización, claro está, dependiendo de los objetivos matemáticos estudiados. El objetivo de esta es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales que reciben el nombre de factores, como por ejemplo un número en números primos o un polinomio en polinomios irreducibles. Pasemos a la resolución de ecuaciones de segundo grado por factorización. Para resolver ecuaciones de segundo grado o cuadrática por factorización, o también llamada por descomposición de factores, es necesario que el trinomio sea de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Sea factorizable por un término en común o aplicando un producto notable. Para esto, deberá simplificar la ecuación dada y dejarla de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Factorizar el trinomio del primer miembro de la ecuación para obtener el producto de binomios. Siguiente paso, igualar a 0 cada uno de los factores. Esto lo podemos realizar ya que sabemos que si un producto es igual a 0, uno de sus multiplicandos o ambos son iguales a 0. Luego, se resuelven las ecuaciones simples que se obtienen de este modo.
Para esto es necesario que recordemos la propiedad cero de la multiplicación. Esta nos dice que la propiedad cero de la multiplicación establece, en términos algebraicos por supuesto, algo que todos siempre hemos sabido. Si el producto de dos números es cero, entonces por lo menos uno de los factores es cero. Podemos usar este método para identificar soluciones de una ecuación. Propiedad cero de la multiplicación. Si A por B es igual a 0 en el modo general, entonces ya sea A igual a 0 o B igual a 0, o ambos A y B son 0. Bueno chicos, con la teoría que acabamos de ver, nos adelantamos un poco a los acontecimientos. ¿Le parece si realizamos un ejemplo para aplicar cada uno de los pasos que hemos visto? Perfecto. Tenemos la ecuación cuadrática, por supuesto, 5a a la 2 más 15a igual a 0. Vamos a proceder con cada uno de los pasos de factorización que hemos visto. El primero en resolver será sacar factor común del primer miembro de la ecuación. Por ende, si nos fijamos, tenemos que encontrar un número que sea divisible tanto entre 5, que es el coeficiente del primer término de la ecuación, y que sea divisible entre 15 también. Entonces, tenemos que el 5 divide tanto al 5 como al 15. Y si nos fijamos también, en el primer término tenemos la variable a y en el segundo término también. Por ende, factor común en variables sería la letra a. Es nuestro primer factor de la ecuación. De este modo entonces nos queda como primer elemento del segundo factor a más 15 entre 5 sería a 3. Esto igual a 0. De este modo hemos factorizado nuestro primer miembro de la ecuación. Ahora vamos a proceder por la regla del cero de la multiplicación o propiedad del cero de la multiplicación a igualar ambos factores a 0. De este modo, 5a es igual a 0. Por ende, dividimos en ambos miembros entre 5 y decimos 5a entre 5 igual a 0 entre 5. De este modo eliminamos el coeficiente del primer miembro y nos quedará a es igual a 0. El siguiente factor, a más 3, también lo vamos a igualar a 0. De este modo, a más 3 es igual a 0. Y ahora vamos a restar 3 en ambos miembros de la ecuación para dejar a A en el primer miembro. Así tenemos a más 3 menos 3 igual a 0 menos 3. Nos va a quedar entonces que 3 positivo con 3 negativos se cancelan y a va a ser igual 0 menos 3 a menos 3. En este momento hemos encontrado dos raíces de la ecuación, es decir, la variable a tiene como resultado tanto el 0 como el menos 3. Ahora vamos a proceder a reescribir nuestra ecuación y vamos a comprobar que estos resultados satisfacen la ecuación. Así que copiamos nuevamente 5a a la 2 más 15a igual a 0 y comprobamos en nuestra ecuación original que estos valores satisfacen a la ecuación. Primero, con el valor de a igual a 0, tenemos 5 por 0, que es a elevado al cuadrado, más 15 por 0, que también es el valor de a, igual a 0. 0 por 0 por el exponente es 0. Y 0 por 5 también es 0. Más 15 por 0 también 0. Igual a 0. La igualdad nos dice que 0 más 0 es 0, igual a 0. Esta igualdad resultante quiere decir que el valor de a, 0, satisface la ecuación. Ahora vamos a comprobar que el valor menos 3 también satisface a la ecuación. Y decimos ahora 5
por menos 3 a la 2 más 15 por menos 3, que también es a, igual a 0. Multiplicamos el elemento que está en el paréntesis por él mismo 2 veces y decimos menos por menos, más 3 por 3, 9. Y 9 por 5 serían 45. Más 15 por menos 3 serían menos 45. Entonces, este más quedaría cancelado y tendríamos menos 45 igual a 0. 45 menos 45, 0 igual a 0. También nos dice esta igualdad que el valor menos 3 en la ecuación dada es raíz de la ecuación. Sé que te ha gustado el ejercicio que acabamos de resolver, pero tranquilo, vamos a resolver otro ejercicio más, otro ejemplo, para que aclaremos bien los términos que acabamos de expresar con relación a factorizar ecuaciones cuadráticas. Tenemos una nueva ecuación que nos dice r elevado a la 2 menos 5r más 6 igual a 0. En este caso, vamos a descomponer el menos 5 del segundo término en dos elementos que nos van a dar como resultado que al sumarse nos den menos 5 y al multiplicarse nos den más 6. En este caso serían menos 3 y menos 2. Copiamos entonces r elevado a la 2 menos 3r, por supuesto, menos 2r más 6 igual a 0. Vamos a digerir bien esto. Recuerden, menos 3 menos 2 por tener signos iguales se suman y darán menos 5r. Y en el caso de menos por menos más 3 por 2 sería 6. Es la descomposición que acabamos de hacer del segundo elemento menos 5r. En este momento vamos a proceder ahora a agrupar términos y vamos a decir entre paréntesis r a la 2 menos 3r menos, abrimos otro paréntesis, 2r y cambiamos el signo de más 6 a menos 6 para no alterar nuestra ecuación e igualamos a 0. De este modo, vamos a proceder ahora a conseguir los factores comunes en ambos paréntesis del primer miembro. En este caso tenemos a r en ambos términos del primer factor y decimos r por r menos 3 menos, y aquí tenemos que conseguir un coeficiente o un número que sea divisible entre 2 y 6 y sería el mismo 2. Entonces aquí tenemos ahora entre paréntesis a r menos 3. Todo esto igualado a 0. En este momento, si nos fijamos, tenemos dos factores en el primer miembro. Primer factor, r por r menos 3 y segundo factor, menos 2 por r menos 3. Si nos fijamos, en ambos casos tenemos a r menos 3 común en ambos elementos. Por ende, podemos igualar ahora a r menos 2 como factor multiplicado por r menos 3 como segundo factor e igualamos a 0. Hemos factorizado nuestro primer miembro de la ecuación. En este momento vamos ahora a igualar a 0 ambos elementos o factores del primer miembro para conseguir las raíces con relación a la variable r. Así que decimos ahora r menos 2 igual a 0. Sumamos 2 en ambos miembros de la ecuación para que nos quede r en el primer miembro y decimos r menos 2 más 2 igual a 0 más 2. Menos 2 con más 2 se eliminan por ser cantidades iguales con signos contrarios. Nos queda entonces en el primer miembro r es igual
A 0 más 2, 2. Este valor es la primera raíz de la ecuación. Igualamos a 0 ahora el elemento r menos 3. Decimos entonces, r menos 3 es igual a 0. Para dejar a r en el primer miembro sola, vamos a sumar 3 en ambos miembros de la ecuación. Y decimos r menos 3 más 3 igual a 0 más 3. Correcto. Es el paso a seguir. Eliminamos menos 3 con más 3 por ser cantidades iguales con signos contrarios. Entonces nos quedaría r igual 0 más 3 sería 3. De este modo, hemos conseguido las dos raíces de la ecuación, r igual a 2 y r igual a 3. Te invito ahora a que junto a tu maestro tutor pongas en práctica lo aprendido en el ejercicio anterior y compruebes que estos resultados satisfacen la ecuación. Recuerda, vas a sustituir en la ecuación original r a la 2 menos 5r más 6 igual a 0 ambos resultados, tanto 2 como 3, para comprobar que estos valores satisfacen la ecuación. Hemos visto cómo se resuelve una ecuación cuadrática por medio de la factorización, que es la manera más fácil para hallar sus raíces. Ya puedes resolver ecuaciones cuadráticas por tu propia cuenta del tipo ax a la 2 más bx más c igual a 0. Busca en tu cuadernillo de trabajo, en la semana 4, página 173, algunos ejercicios que hemos preparado para ti. Así podrás practicar todos los conocimientos que has adquirido hasta el día de hoy. Siempre recuerda, la práctica hace al maestro. Nos vemos en la próxima clase. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. Saludos, apreciados estudiantes. Qué bueno que estamos juntos nueva vez. Iniciamos la clase de hoy con el mismo entusiasmo porque seguimos alcanzando nuestros objetivos, aprendiendo y conociendo sobre los hechos importantes de la dictadura de Trujillo. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que como cada día se han ubicado en un lugar estratégico y tienen a mano sus útiles escolares, cuaderno, lápiz y cuadernillo. Eso me indica que estamos listos. Después de haber estado con ustedes en las clases anteriores, aumenta nuestra confianza porque sé que están haciendo sus tareas y cumpliendo con sus compromisos. Esto nos dice que vamos por el camino correcto y que estamos obteniendo competencias que nos ayudan a ser capaces de manejar informaciones que nos permitirán formarnos opiniones críticas para realizar el producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Ahora recordemos los elementos más importantes de la clase anterior. Hacer esto siempre es conveniente porque nos ayuda a reforzar nuestros aprendizajes y nos sirve para realizar con éxito la clase de hoy. En la clase anterior analizamos sobre los sectores que influyeron en el fortalecimiento de la dictadura. ¿Recuerdas cuáles son? ¡Excelente! Estos sectores fueron la prensa, los intelectuales y la Iglesia Católica. También vimos que le permitió a Trujillo exhibir logros en el plano económico. Algunos de estos logros son el Tratado Trujillo-Hull, recuperación de las aduanas, creación del Banco Central, creación del Banco de Reservas, creación del peso dominicano. Recuerda que te asignamos una actividad
sobre los intelectuales de la época y que debías marcar con un cotejo los que apoyaron el régimen y con una X los que se opusieron. ¿Cómo te fue en la actividad? ¿Lograste identificar a cada uno en función si apoyó o no a la dictadura? Veamos de nuevo estos personajes para que estemos seguros de haber respondido correctamente. Los intelectuales que apoyaron a la dictadura son Pedro Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña, Arturo Logroño, Francisco Prats Ramírez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Manuel Arturo Peña Bache, Tomás Hernández Franco, Rafael F. Bonelli, Emilio Rodríguez de Morici, Joaquín Balaguer, Pedro René Contín Aybar. Los intelectuales que se opusieron al régimen son Juan Isidro Jiménez Grullón, Rafael Estrella Ureña y Juan Bosch. Algunos de estos intelectuales vivieron en momentos de dificultad, como Rafael F. Bonelli, Rafael Estrella Ureña y Arturo Logroño. Esto se explica por la actitud caprichosa del tirano, pero sirvieron al régimen la mayor parte del tiempo. La dictadura de Trujillo desde 1950 hasta 1960. Es evidente que la década de 1940 a 1950 fue la década de afianzamiento y consolidación, ya que la dictadura supo aprovechar las circunstancias y podemos decir que navegaba con el viento a su favor. Debes de recordar que la Guerra Fría fue un conflicto ideológico, económico, político, militar y deportivo que enfrentó a las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La Unión de la República Socialista Soviética, URSS, que quería establecer un modelo comunista en todo el mundo, y los Estados Unidos, que pujaba por implantar un modelo capitalista. Sé que te puedes estar preguntando, ¿cuál es la conexión entre la Guerra Fría y la consolidación de la dictadura? Para que la respuesta a esta pregunta sea más clara, veamos un video en donde se presenta la influencia de estas ideologías en el mundo en los tiempos de Trujillo. Presta atención a estos detalles para guiarte en la comprensión del tema y su importancia durante la última década de la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo en la década de 1950-1960 está dentro del tiempo que abarcaba la Guerra Fría. ¿Qué entiendes con la idea que dice el mundo se hizo bipolar? ¿En cuáles renglones mostraban propuestas diferentes el capitalismo y el comunismo? ¿Qué buscaron hacer las potencias en conflicto en los países menos desarrollados? Si los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se enfrentaron nunca, ¿por qué se llamó Guerra Fría? ¿Y cómo esto influyó en Latinoamérica? La Guerra Fría fue un conflicto que dividió al mundo y enfrentó dos modelos diferentes, el capitalismo y el comunismo. Mira. Profesora, ¿qué significa Guerra Fría? Es el nombre que recibió el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que se extendió hasta 1989. Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro quedaron como las dos superpotencias mundiales de aquel entonces. Pero las diferencias que había entre ellas parecían irreconciliables e hicieron temer un enfrentamiento de proporciones inimaginables. El mundo se hizo bipolar. En realidad no se trató de un conflicto armado, sino de una competencia por lograr el predominio mundial. ¿Y cuáles fueron esas diferencias? Desde el punto de vista ideológico, se enfrentaron dos modelos antagónicos, el capitalismo y el comunismo, cada uno con propuestas sociales, políticas y económicas muy distintas. Además, políticamente, las dos superpotencias buscaron incrementar su influencia sobre terceros países, sobre todo entre los menos desarrollados. El surgimiento de la OTAN y del Pacto de Varsovia es clave en este periodo porque los conflictos
conflictos entre estas alianzas militares hicieron peligrar la paz mundial en varias oportunidades. ¿Esta era una nueva guerra? Sí, se habla de la Tercera Guerra Mundial, pero casualmente esa guerra nunca se produjo y por eso el periodo se llama Guerra Fría. Fue un tiempo cargado de tensiones y conflictos y en el que las dos superpotencias probaban sus nuevos armamentos a través de guerras que promovían en otros países. Ya que hemos visto y escuchado el material audiovisual, volvamos a las pautas que te señalamos para ver cómo respondiste y comparemos las respuestas. La dictadura de Trujillo en la década de 1950 a 1960 está dentro del tiempo que abarcaba la Guerra Fría. Si tu respuesta fue positiva, estás en lo correcto. ¿Qué entiendes con la idea que dice, el mundo se hizo bipolar? Como habrás podido notar, el mundo se encontraba en disputa entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si respondiste de esta manera, lo hiciste bien. ¿En cuáles renglones mostraban propuestas diferentes el capitalismo y el comunismo? En los aspectos sociales, políticos y económicos. ¿Qué buscaron hacer las potencias en conflicto en los países menos desarrollados? Estas potencias buscaron influir en los países menos desarrollados para establecer en ellos la política que defendían. Si los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se enfrentaron nunca, ¿por qué se llamó Guerra Fría? ¿Y cómo influyó en Latinoamérica? Si entiendes que se evidenció en la injerencia de estos en los demás países del mundo, creando revoluciones o implementando dictaduras, lo hiciste muy bien. Después de reflexionar sobre estas preguntas, podemos darnos cuenta que para la década de 1950, los gobiernos latinoamericanos debían establecer una postura sobre qué ideología defenderían y de quién recibirían la ayuda. ¿Sabes cuál era la posición de Trujillo con respecto al comunismo? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a principios de septiembre de 1945, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Se promovieron ideales de libertad y defensa de los derechos humanos. En tal sentido, y como miembro de la organización, la República Dominicana estaba obligada a aplicar internamente estos acuerdos. Con el marcado propósito de imprimirle un ambiente liberal a las elecciones generales que debía celebrarse 2 años después, el 16 de mayo de 1947, el dictador Rafael Leónidas Trujillo comenzó a permitir una pequeña oposición a su gobierno, especialmente en los sectores obreros y estudiantiles. Dentro de esta apertura promovida por el jefe, surgieron en el ámbito nacional y en forma pública pacífica 2 agrupaciones que se dedicaron a hacer oposición real y efectiva al gobierno: el Partido Socialista, PSP, y la Juventud Democrática, JD. Trujillo permitió por algunos meses las actividades proselitistas de esas entidades, pero al notar que iban creciendo y despertando a las masas populares, no tuvo escrúpulos en perseguir a sus simpatizantes, empleando una fuerte represión. En este momento podemos hacer una reflexión sobre la apertura política de Trujillo. La apertura democrática de Trujillo en el contexto de la Guerra Fría fue una estrategia para identificar a los opositores o realmente estaba interesado en las libertades y la democracia. Además de los fuertes atropellos físicos que recibieron los simpatizantes, el Congreso Nacional dictó una ley haciendo imposible el activismo de organizaciones comunistas y anarquistas. De ahí en adelante, Trujillo se convirtió en el abanderado del anticomunismo en República Dominicana y en América Latina. Hagamos volar un poco nuestra imaginación. Imagina que los Estados Unidos de Norteamérica fueran los defensores del comunismo.
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del capitalismo durante la Guerra Fría. ¿Cuál crees que sería la posición del régimen sobre el comunismo? Al responder que Trujillo estaría a favor del comunismo, has acertado, porque la actitud del régimen contra el comunismo obedecía al interés de recibir apoyo de los Estados Unidos. ¿Podríamos entender que esto es una especie de oportunismo? Aunque decretó la desaparición de los dos grupos opositores, el Partido Socialista y la Juventud Democrática, el dictador decidió no ir solo a las elecciones. A mediados de las décadas del 40, la dictadura pasaba por momentos difíciles. La falsa apertura política que evidenció Trujillo, unida al contexto de la Guerra Fría, mostró a los Estados Unidos el peligro de que el régimen desaparecería. Es por esto que nuevamente repitió sus frecuentes alocuciones incitando la creación de nuevos partidos, lo que era muy factible dentro del clima democrático reinante. Esos discursos siempre caían en el vacío, porque nadie estaba dispuesto a caer en una nueva trampa que podía costar hasta la vida. Por órdenes expresas del mismo Trujillo, se formaron dos nuevos partidos: el Partido Nacional Democrático, encabezado por Rafael A. Espaillat, y el Partido Laborista Nacional por Francisco Prats Ramírez. Por el oficialista Partido Dominicano, como era natural, corría el mismo generalísimo. ¿Con cuál ideología o modelo económico, capitalista o comunista, la Iglesia Católica mantenía mejores relaciones durante la época de la Guerra Fría? El concordato. El 16 de junio de 1954, la Iglesia Católica firmó un concordato con el gobierno del dictador Rafael Trujillo Molina. En el documento, las partes expresan: la Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, animadas por el deseo de asegurar una colaboración provechosa para el mejor beneficio religioso y cívico de la nación dominicana, han decidido firmar un concordato. El dictador Trujillo le confirió mucha importancia al acontecimiento y expresó: somos humildes hijos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y reconocemos que la firme sinceridad de nuestra fe y nuestra constante práctica de la cultura cristiana han sido la causa primordial de nuestro triunfo frente a los infortunios que han manchado nuestra historia. El concordato fue suscrito durante el obispado del Monseñor Ricardo Pittini, quien inició su misión en octubre de 1935 y terminó en diciembre de 1961. El concordato le confiere a la Iglesia Católica la misión de dirigir la orientación espiritual del pueblo dominicano y mantener a la católica como la religión oficial del pueblo. El historiador y sacerdote jesuita Antonio Lluveres, en su obra Breve Historia de la Iglesia Dominicana, 1493 a 1997, refiere que durante la era de Trujillo, la Iglesia y el Estado vivieron un régimen de recíproca cooperación. La Iglesia aceptó al régimen como algo beneficioso para el país y para ella misma. Aceptó facilidades legales y cooperación económica necesarias para su ministerio, ya que además de las actividades religiosas, la Iglesia pasó a las labores educativas, hospitalarias, entre otras modalidades del apostolado. Antonio Lluveres cita como una expresión y fruto evidente de la cooperación del régimen de Trujillo la firma del concordato el 16 de junio de 1954. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Recuerda hacer tu investigación sobre cuál era la posición de Trujillo con respecto al comunismo. Investiga también si la apertura democrática de Trujillo en el contexto de la Guerra Fría fue una estrategia para identificar a los opositores o realmente estaba interesado en las libertades y la democracia. Justifica tu respuesta. Ahora los dejo con este breve video sobre la Feria de la Paz, tema que desarrollaremos en nuestro próximo encuentro. Nos vemos en la próxima.
son pirimores de gracia y encanto. Ellas son pirimores de gracia y encanto. Por eso al cantar el alma pide que viva Trujillo para bienestar, que viva Trujillo para bienestar. Trujillo Molina, Dios me lo bendiga, Trujillo Molina, Dios me lo bendiga por tu disciplina, Trujillo que viva. Lo queremos ahora y lo queremos siempre, lo queremos ahora y lo queremos siempre, por eso al cantar el alma pida, por eso al cantar el alma pida que viva Trujillo para bienestar, por eso al cantar el alma pida que viva Trujillo para bienestar. Además de seguir ampliando nuestro vocabulario del idioma francés. Un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire francés-español. Posible situación en la que utilizarías lo aprendido. En tu lugar de trabajo, una empresa internacional, una de tus funciones es la de interactuar con francófonos acerca de los proyectos medioambientales que gestiona e implementa tu institución. Por eso, debes saber usar las expresiones correctas para mostrarte de acuerdo o en desacuerdo de una manera cortés y efectiva. ¿Cuáles expresiones recuerdas que puedes utilizar para mostrarte de acuerdo con las propuestas y opiniones en francés? Responde sí o no a los enunciados de esta autoevaluación. En francés puedo identificar vocabulario y expresiones para referirme al medio ambiente. Identificar acciones positivas y negativas para el medio ambiente. Expresar opiniones sobre el medio ambiente de una manera sencilla. Vocabulaire de l'unité. Vocabulario de la unidad. De l'arbre. De l'arbre. Árbol. De l'eau. De l'eau. Agua. Du papier. Du papier. Papel. Du verre. Du verre. Vidrio. Du métal. Du métal. Métal. De déchets orgánicos. De déchets orgánicos. Desechos orgánicos. Des ordures. Des ordures. Basura. Une poubelle. Une poubelle. Zafacón. De plastique. De plastique. Plásticos. De déchets. De déchets.
desechos. Reboiser, reboiser, reforestar. Proteger, proteger, proteger. Reutiliser, reutiliser, reutilizar. Jeter, jeter, tirar. Jeter les ordures, jeter les ordures, tirar la basura. Couper, couper, cortar. Couper un arbre, couper un arbre, cortar un árbol. Ahora veamos la siguiente situación. Deux amis se rencontrent dans un parc et ils parlent sur ses inquiétudes sur la pollution de l'environnement. Dos amigos se encuentran en un parque y conversan sobre sus inquietudes acerca de la contaminación ambiental. Tu as vu? Il est rempli d'eau partout. Eh bien, à cause des ordures jetées dans la rue, je pense. C'est vrai, tu as raison. Je pense qu'il faut faire la publicité pour recycler et déposer les déchets en papier et en plastique aux poubelles. Je suis d'accord avec toi. Il faut sensibiliser les personnes. À mon avis, c'est une bonne solution. Escuche los siguientes enunciados e indique con la letra P si las acciones son positivas y con la letra N si son negativas. Indiquez P si les actions sont positives et N si les actions sont négatives. Action qui affecte l'environnement. Action qui affecte l'environnement. Couper les arbres. Couper les arbres. Ne pas jeter les ordures. Ne pas jeter les ordures. Recycler les plastiques. Recycler les plastiques. Planter des arbres. Planter des arbres. Recycler. Recycler. Pongamos atención a esta otra situación. Dans une voiture, dans une rue du centre-ville. En un automóvil, en una calle del centro de la ciudad. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je ne t'attends pas. Quel bruit! Oh là là! La pollution sonore est de plus en plus insupportable. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu disais? Il faut faire des publicités pour que les gens fassent conscience sur le danger de la pollution. Je suis de ton avis. S'il te plaît, fais-le montrer les vitres de la voiture. Dis comment il y a de la fumée. Enfin, on respire. ¿Connaissez-vous les types de pollution? ¿Conocen los tipos de contaminación? Pollution sonore, pollution sonore, contaminación sonora, pollution aérienne, pollution aérienne, contaminación aérea, pollution chimique, pollution chimique, contaminación química, pollution de l'eau, pollution de l'eau, contaminación del agua, pollution visuelle, pollution visuelle, contaminación visual, erosión de sol, erosión de sol, erosión de los suelos.
panneaux publicitaires. Des panneaux publicitaires. Paneles publicitarios. Les bruits. Les bruits. El ruido. La musique. La musique. La música. Les gaz des usines. Les gaz des usines. Los gases de las fábricas. La fumée. La fumée. El humo. À vous. Complétez les phrases suivantes a partir du vocabulaire. Complete las frases siguientes a partir del vocabulario. La pollution sonore est produite par le. La pollution sonore est produite par le. Les gaz des usines sont un type de pollution. Les gaz des usines sont un type de pollution. C'est un exemple de la pollution visuelle. C'est un exemple de la pollution visuelle. Est associé à la pollution chimique. Est associé à la pollution chimique. Travaillons la grammaire. Trabajemos la gramática. Expresión de l'accord. Expresión de l'accord. Expresión del acuerdo. Écoutons ces phrases pour indiquer qu'on est d'accord avec une opinion. Écoutons ces phrases pour indiquer qu'on est d'accord avec une opinion. Escuchemos estas oraciones para indicar que estamos de acuerdo con una opinión. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Estoy de acuerdo. Je pense pareil. Je pense pareil. Pienso lo mismo. C'est vrai. C'est vrai. Es cierto. Je suis de ton avis. Je suis de ton avis. Opino como tú. Moi aussi. Moi aussi. Yo también. Ya aprendimos cómo expresar acuerdos. Ahora te voy a enseñar cómo expresar desacuerdos de una opinión. En general, utilizamos la negación con las palabras ne pas. Pon atención a este ejemplo. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense pareil. Je pense pareil. Je ne pense pas pareil. Je ne pense pas pareil. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis de ton avis. Je suis de ton avis. Je ne suis pas de ton avis. Je ne suis pas de ton avis. Como toda regla gramatical, existen sus excepciones. Veamos una de ellas.
La negación de moi aussi es moi non plus. La negación de moi aussi es moi non plus. La negación de yo también es yo tampoco. Ejemplo. Je ne coupe pas d'arbre. Je ne coupe pas d'arbre. Moi non plus. Moi non plus. Yo no corto árboles. Yo tampoco. Ahora responde cada una de las siguientes opiniones. Exprese si está de acuerdo o en desacuerdo. Utiliza las expresiones anteriores. Je crois que la clasification de déchets n'est pas nécessaire. Je crois que la clasification de déchets n'est pas nécessaire. Je pense que si on coupe les arbres, on doit semer des arbres. Je pense que si on coupe les arbres, on doit semer des arbres. La clasification de déchets est bonne, je pense. La clasification de déchets est bonne, je pense. À mon avis, la musique n'est pas de la pollution sonore. À mon avis, la musique n'est pas de la pollution sonore. Je pense que l'eau ne peut pas être polluée. Je pense que l'eau ne peut pas être polluée. Realiza las siguientes actividades y coméntalas con tus compañeros, maestro o tutor. En tu cuaderno de francés, escribe 5 expresiones del cuidado del medio ambiente y 5 expresiones de acciones que dañan al medio ambiente. Hemos llegado al final de esta interesante clase. Hoy aprendimos cómo expresar si estamos de acuerdo o no con una opinión y hemos ampliado nuestro vocabulario acerca del tema del medio ambiente y la contaminación ambiental. Les invito a seguir ampliando sus conocimientos sobre este interesante tema. Ya saben, debemos proteger nuestro medio ambiente para conservar nuestra salud y nuestro planeta. On se donne rendez-vous pour la prochaine classe. Au revoir! Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Pasemos a la resolución de ecuaciones de segundo grado por factorización. Para resolver ecuaciones de segundo grado o cuadrática por factorización, o también llamada por descomposición de factores, es necesario que el trinomio sea de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Sea factorizable por un término en común o aplicando un producto notable. Para esto, deberá simplificar la ecuación dada y dejarla de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Factorizar el trinomio del primer miembro de la ecuación para obtener el producto de binomios. Siguiente paso, igualar a 0 cada uno de los factores. Esto lo podemos realizar ya que sabemos que si un producto es igual a 0, uno de sus multiplicandos o ambos son iguales a 0. Luego, se resuelven las ecuaciones simples que se obtienen de este modo.
Bueno chicos, con la teoría que acabamos de ver, nos adelantamos un poco a los acontecimientos. ¿Le parece si realizamos un ejemplo para aplicar cada uno de los pasos que hemos visto? Perfecto. Tenemos la ecuación cuadrática, por supuesto, 5a a la 2 más 15a igual a 0. Vamos a proceder con cada uno de los pasos de factorización que hemos visto. El primero en resolver será sacar factor común del primer miembro de la ecuación. Por ende, si nos fijamos, tenemos que encontrar un número que sea divisible tanto entre 5, que es el coeficiente del primer término de la ecuación, y que sea divisible entre 15 también. Entonces, tenemos que el 5 divide tanto al 5 como al 15. Y si nos fijamos también, en el primer término tenemos la variable a y en el segundo término también. Por ende, factor común en variable sería la letra a. Es nuestro primer factor de la ecuación. De este modo entonces nos queda como primer elemento del segundo factor a más 15 entre 5 sería a 3. Esto igual a 0. De este modo hemos factorizado nuestro primer miembro de la ecuación. Ahora vamos a proceder por la regla del cero de la multiplicación o propiedad del cero de la multiplicación a igualar ambos factores a 0. De este modo, 5a es igual a 0. Por ende, dividimos en ambos miembros entre 5 y decimos 5a entre 5 igual a 0 entre 5. De este modo eliminamos el coeficiente del primer miembro y nos quedará a es igual a 0. El siguiente factor, a más 3, también lo vamos a igualar a 0. De este modo, a más 3 es igual a 0. Y ahora vamos a restar 3 en ambos miembros de la ecuación para dejar a A en el primer miembro. Así tenemos A más 3 menos 3 igual a 0 menos 3. Nos va a quedar entonces que 3 positivo con 3 negativo se cancelan y A va a ser igual 0 menos 3 a menos 3. En este momento hemos encontrado dos raíces de la ecuación, es decir, la variable a tiene como resultado tanto el 0 como el menos 3. Ahora vamos a proceder a reescribir nuestra ecuación y vamos a comprobar que estos resultados satisfacen la ecuación. Así que copiamos nuevamente 5a a la 2 más 15a igual a 0 y comprobamos en nuestra ecuación original que estos valores satisfacen a la ecuación. Primero, con el valor de a igual a 0, tenemos 5 por 0, que es a, elevado al cuadrado, más 15 por 0, que también es el valor de a, igual a 0. 0 por 0 por el exponente es 0. Y 0 por 5 también es 0. Más 15 por 0 también 0. Igual a 0. La igualdad nos dice que 0 más 0 es 0, igual a 0. Esta igualdad resultante quiere decir que el valor de a, 0, satisface la ecuación. Ahora vamos a comprobar que el valor menos 3 también satisface a la ecuación. Y decimos ahora 5 por menos 3 a la 2 más 15 por menos 3, que también es a, igual a 0. Multiplicamos el elemento que está en el paréntesis por él mismo dos veces y decimos menos por menos, más 3 por 3, 9. Y 9 por 5 serían 45. Más 15 por menos 3 serían menos 45. Entonces, este más quedaría cancelado y tendríamos menos 45 igual a 0.
45 menos 45, 0 igual a 0. También nos dice esta igualdad que el valor menos 3 en la ecuación dada es raíz de la ecuación. Es evidente que la década de 1940 a 1950 fue la década de afianzamiento y consolidación, ya que la dictadura supo aprovechar las circunstancias y podemos decir que navegaba con el viento a su favor. Debes de recordar que la Guerra Fría fue un conflicto ideológico, económico, político, militar y deportivo que enfrentó a las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La Unión de la República Socialista Soviética, URSS, que quería establecer un modelo comunista en todo el mundo, y los Estados Unidos, que pujaba por implantar un modelo capitalista. Sé que te puedes estar preguntando, ¿cuál es la conexión entre la Guerra Fría y la consolidación de la dictadura? Para que la respuesta a esta pregunta sea más clara, veamos un video en donde se presenta la influencia de estas ideologías en el mundo en los tiempos de Trujillo. Presta atención a estos detalles para guiarte en la comprensión del tema y su importancia durante la última década de la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo en la década de 1950-1960 está dentro del tiempo que abarcaba la Guerra Fría. ¿Qué entiendes con la idea que dice, el mundo se hizo bipolar? ¿En cuáles renglones mostraban propuestas diferentes el capitalismo y el comunismo? ¿Qué buscaron hacer las potencias en conflicto en los países menos desarrollados? Si los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se enfrentaron nunca, ¿por qué se llamó Guerra Fría? ¿Y cómo esto influyó en Latinoamérica? ¿Sabes cuál era la posición de Trujillo con respecto al comunismo? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a principios de septiembre de 1945, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Se promovieron ideales de libertad y defensa de los derechos humanos. En tal sentido, y como miembro de la organización, la República Dominicana estaba obligada a aplicar internamente estos acuerdos. Con el marcado propósito de imprimirle un ambiente liberal a las elecciones generales que debía celebrarse 2 años después, el 16 de mayo de 1947, el dictador Rafael Leónidas Trujillo comenzó a permitir una pequeña oposición a su gobierno, especialmente en los sectores obreros y estudiantiles. Dentro de esta apertura promovida por el jefe, surgieron en el ámbito nacional y en forma pública pacífica 2 agrupaciones que se dedicaron a hacer oposición real y efectiva al gobierno: el Partido Socialista, PSP, y la Juventud Democrática, JD. Trujillo permitió por algunos meses las actividades proselitistas de esas entidades, pero al notar que iban creciendo y despertando a las masas populares, no tuvo escrúpulos en perseguir a sus simpatizantes, empleando una fuerte represión. En este momento podemos hacer una reflexión sobre la apertura política de Trujillo. La apertura democrática de Trujillo en el contexto de la Guerra Fría fue una estrategia para identificar a los opositores o realmente estaba interesado en las libertades y la democracia. Además de los fuertes atropellos físicos que recibieron los simpatizantes, el Congreso Nacional dictó una ley haciendo imposible el activismo de organizaciones comunistas y anarquistas. De ahí en adelante, Trujillo se convirtió en el abanderado del anticomunismo en República Dominicana y en América Latina. Hagamos volar un poco nuestra imaginación. Imagina que los Estados Unidos de Norteamérica fueran los defensores del comunismo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del capitalismo durante la Guerra Fría. ¿Cuál crees que sería la posición del régimen sobre el comunismo? Al responder que Trujillo estaría a favor del comunismo, has acertado, porque la actitud del régimen contra el comunismo obedecía al interés de recibir apoyo de los Estados Unidos. ¿Podríamos entender que esto es una especie de oportunismo? Aunque decretó la desaparición de los 2 grupos opositores, el Partido Socialista y la Juventud Democrática, el dictador decidió no ir solo a las elecciones. A mediados de la década del 40, la dictadura pasaba por momentos difíciles. La falsa apertura política que evidenció Trujillo, unida al contexto de la Guerra Fría,
mostró a los Estados Unidos el peligro de que el régimen desaparecería. Es por esto que nuevamente repitió sus frecuentes alocuciones incitando la creación de nuevos partidos, lo que era muy factible dentro del clima democrático reinante. Esos discursos siempre caían en el vacío, porque nadie estaba dispuesto a caer en una nueva trampa que podía costar hasta la vida. Por órdenes expresas del mismo Trujillo, se formaron dos nuevos partidos: el Partido Nacional Democrático, encabezado por Rafael A. Espaillat, y el Partido Laborista Nacional por Francisco Prats Ramírez. Por el oficialista Partido Dominicano, como era natural, corría el mismo generalísimo. ¿Con cuál ideología o modelo económico, capitalista o comunista, la Iglesia Católica mantenía mejores relaciones durante la época de la Guerra Fría? El concordato. El 16 de junio de 1954, la Iglesia Católica firmó un concordato con el gobierno del dictador Rafael Trujillo Molina. En el documento, las partes expresan: la Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, animadas por el deseo de asegurar una colaboración provechosa para el mejor beneficio religioso y cívico de la nación dominicana, han decidido firmar un concordato. El dictador Trujillo le confirió mucha importancia al acontecimiento y expresó: somos humildes hijos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y reconocemos que la firme sinceridad de nuestra fe y nuestra constante práctica de la cultura cristiana han sido la causa primordial de nuestro triunfo frente a los infortunios que han manchado nuestra historia. Ahora veamos la siguiente situación. Deux amis se rencontrent dans un parc et ils parlent sur ses inquiétudes sur la pollution de l'environnement. Dos amigos se encuentran en un parque y conversan sobre sus inquietudes acerca de la contaminación ambiental. Tu as vu? Il est rempli d'eau partout. Eh bien, à cause des ordures jetées dans la rue, je pense. C'est vrai, tu as raison. Je pense qu'il faut faire la publicité pour recycler et déposer les déchets en papier et en plastique aux poubelles. Je suis d'accord avec toi. Il faut sensibiliser les personnes. À mon avis, c'est une bonne solution. Escuche los siguientes enunciados e indique con la letra P si las acciones son positivas y con la letra N si son negativas. Indiquez P si les actions sont positives et N si les actions sont négatives. Action qui affecte l'environnement. Action qui affecte l'environnement. Couper les arbres. Couper les arbres. Ne pas jeter les ordures. Ne pas jeter les ordures. Recycler les plastiques. Recycler les plastiques. Planter des arbres. Planter des arbres. Recycler. Recycler. Pongamos atención a esta otra situación. Dans une voiture, dans une rue du centre-ville. En un automóvil, en una calle del centro de la ciudad. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je ne t'attends pas. Quel bruit! Oh là là! La pollution sonore est de plus en plus insupportable. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu disais? Il faut faire des publicités pour que les gens fassent conscience sur le danger de la pollution. Je suis de ton avis. S'il te plaît, faire montrer les vitres de la voiture. Dis, comment il y a de la fumée. Enfin, on respire. ¿Conocez-vous les types de pollution? ¿Conocen los tipos de contaminación? Pollution sonore, pollution sonore, contaminación sonora, pollution aérienne, pollution aérienne, contaminación aérea,
pollution chimique, pollution chimique, contaminación química, pollution de l'eau, pollution de l'eau, contaminación del agua, pollution visuelle, pollution visuelle, contaminación visual, erosión de sol, erosión de sol, erosión de los suelos. Des panneaux publicitaires, des panneaux publicitaires, paneles publicitarios. Les bruits, el ruido. La musique, la musique, la música. Les gaz des usines, les gaz des usines, los gases de las fábricas. La fumée, el humo. À vous, complétez les phrases suivantes à partir du vocabulaire. Complete las frases siguientes a partir del vocabulario. La pollution sonore est produite par le. La pollution sonore est produite par le. Les gaz des usines sont un type de pollution. Les gaz des usines sont un type de pollution. C'est un exemple de la pollution visuelle. C'est un exemple de la pollution visuelle. Est associé à la pollution chimique. Est associé à la pollution chimique. Travaillons la grammaire. Trabajemos la gramática. Expresión de l'accord. Expresión de l'accord. Expresión del acuerdo. Écoutons ces phrases pour indiquer qu'on est d'accord avec une opinion. Écoutons ces phrases pour indiquer qu'on est d'accord avec une opinion. Escuchemos estas oraciones para indicar que estamos de acuerdo con una opinión. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Estoy de acuerdo. Je pense pareil. Je pense pareil. Pienso lo mismo. C'est vrai. C'est vrai. Es cierto. Je suis de ton avis. Je suis de ton avis. Opino como tú. Moi aussi. Moi aussi. Yo también.